Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver ese tema, cómo calcular su insulina. Es muy importante que todas las personas que van a recibir insulina pues tengan un glucómetro a la mano funcional, es decir, con pilas, con tiras, para poder valorar los niveles de glucosa y también con ello valorar la efectividad de la insulina. Es muy importante. El administrar insulina y no tener un glucómetro es demasiado riesgoso, ¿ok? Tanto para tener hipoglucemias, es decir, que se baje la glucosa, como hiperglucemias, es decir, que no sea efectiva la dosis de insulina que estoy utilizando. Por lo tanto, es muy importante esta parte, saber que al administrar insulina puedo tener hipoglucemias, es decir, se puede bajar la glucosa por niveles debajo de lo normal, de lo necesario para que el cuerpo funcione, ¿ok? Lo primero que tengo que saber es qué tipo de insulina voy a utilizar. Es muy importante saber qué tipo de insulina voy a utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque de ello depende qué tan rápido inicia la acción, en qué tiempo alcanzo el efecto máximo de esa insulina y también cuánto va a durar el efecto de esa insulina. Tenemos las insulinas de acción ultra rápida o rápidas, como la Lispro, Aspar, que su acción inicia de 5 a 15 minutos después que las administro. Tienen una duración de media hora a hora y media, hora y cuarto más o menos, de efecto. ¿Okay? Con una de su pico máximo, es decir, en qué tiempo se alcanza su efecto máximo y la duración total, desde que inicia el efecto hasta que se va el efecto, es más o menos 4 horas. Después de eso ya no hay efecto. Si el cuerpo sigue absorbiendo glucosa, entonces la glucosa en la sangre va a empezar a aumentar. Después tenemos la regular o cristalina, donde una vez que administro, después de 30 a 45 minutos es cuando empieza a hacer acción y su efecto máximo se alcanza hasta las 3 horas con una duración de todo su efecto hasta 6 horas. Después tenemos la intermedia o NPH, que el inicio de acción es de 2 a 4 horas después de que administro. Tiene un efecto máximo entre las 8 y 10 horas después de que administré y una duración de total de 14 horas. ¿Ok? Después de esas 14 horas, igual que en las anteriores. Una vez que pasa la duración del efecto, si mi cuerpo sigue absorbiendo glucosa porque estoy comiendo o porque se siguen digiriendo los alimentos, la glucosa va a empezar a elevarse si no hay acción de la insulina, ya sea de la que administro o de la que produce mi cuerpo, si es que todavía produce mi cuerpo. Y las de acción prolongada, como la glargina de Termir, donde su inicio más o menos es hora y media, no tiene un pico, ¿ok? No tiene un pico máximo. Estas hacen una meseta, es decir, empieza su acción y se mantiene esa acción. Se mantiene esa acción durante aproximadamente 24 horas, ¿ok? Entonces, si mi insulina que me voy a administrar es glargina de Termir, con una sola aplicación al día es suficiente, ¿ok? Es suficiente. Generalmente este tipo de insulinas junto con la NPH, principalmente la de acción prolongada, se utiliza para administrar dosis de insulina basal. ¿Qué quiere decir basal? Bueno, que es como que la base del tratamiento, ¿ok? Aquí es para principalmente mantener una glucemia normal y esta se mide principalmente en ayuno, la glucemia en ayuno. Cosa muy distinta para las ultra rápidas, que generalmente se utilizan para controlar la glucemia postprandial o después de comer. Es decir, cuando yo como se me eleva mucho la glucosa porque mi cuerpo no responde a esa cantidad de glucosa. Entonces, primer punto, saber qué insulina voy a utilizar. ¿Ok? Vamos a ver nuestro primer ejemplo.
El ejemplo número 1 es en base a la cantidad de carbohidratos ingeridos en la dieta. ¿Ok? ¿Esto cómo lo puedo saber? Aquí sí es importante que la persona sepa calcular la cantidad de carbohidratos en, en su dieta, es decir, en todo lo que va a desayunar, a comer o a cenar. En cada alimento debe calcular la cantidad de carbohidratos. Si el paciente está con un nutriólogo, el nutriólogo le puede decir en el menú que le está dando cuántos gramos de carbohidratos está ingiriendo. Esto, si a alguien le interesa, puedo hacer un video explicando cómo ustedes pueden calcular la cantidad de carbohidratos de un alimento. Es muy fácil, ¿ok? Aquí en México tenemos un libro, un manual que es publicado por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que se llama Sistema Mexicano de Equivalentes. ¿Ok? En este libro de Sistema Mexicano de Equivalentes nos dice, por ejemplo, de verduras, hay una lista de todas las verduras y nos da el equivalente, es decir, a cuánto equivale, por ejemplo, si yo consumo espinacas a lechuga, ¿sale? Eso es un equivalente, una taza de lechuga con una taza de espinacas o taza y media de espinacas contra una taza de lechuga, equivalente. ¿Equivalente en qué? En la cantidad de calorías que me va a proporcionar. Y en este libro nos viene cuánto aporta de carbohidratos cada alimento. Por ejemplo, un equivalente de manzana, de pera, de uva, de carne, de huevo, de leche, de tortilla, de pan. De todo eso nos viene a cuánto equivale ese equivalente o esa porción, cuántos gramos de carbohidratos aporta, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de lípidos, etcétera. ¿Ok? Es un poquito, no es difícil, pero es un poquito laborioso. Hay que saber utilizar este manualito, es muy sencillo, pero yo creo que en otra ocasión, en otro video, les podré explicar cómo calcular la cantidad de carbohidratos. Ahorita nada más les voy a explicar cómo calcular la insulina en base a los carbohidratos, ¿ok? Pero ojo, ojo por favor, los gramos de carbohidrato no es lo mismo que los gramos, por ejemplo, de tortilla. ¿Cómo va a comer 60 gramos de tortilla? ¿Son 60 gramos de carbohidrato? No, porque no es 100% carbohidrato. La tortilla tiene fibra, tiene proteína, tiene... ¿Ok? Igual el pan. Me voy a comer un pan de 60 gramos. ¿Ya son 60 gramos de carbohidrato? No, porque el pan, aunque es harina refinada, también tiene proteína, porque también le echan leche, también le echan huevo. Debo de saber qué tipo de pan es, si es un pan integral, si es pan blanco, si es pan dulce. En base al tipo de pan es la cantidad de carbohidratos que me va a aportar según lo que pese. ¿Ok? Entonces, ojo con ese punto. Aquí el ejemplo es en base a una dieta ya calculada, hecha por un nutriólogo, donde te dice, bueno, en tu almuerzo o en tu comida te voy a dar 60 gramos de carbohidrato, 40 gramos de proteína y 40 gramos de lípidos. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya sé cuántos gramos de carbohidratos hay en ese almuerzo o en esa comida que voy a ingerir, es fácil calcular la insulina. ¿Por qué? Pues bueno, el ejemplo sería que por cada 10 gramos de carbohidratos que contenga el alimento, yo voy a aplicar una unidad de insulina. Entonces, en el ejemplo, voy a comer 60 gramos de carbohidrato para el almuerzo. Tomo la relación de insulina 1 a 10, es decir, una unidad de insulina por cada 10 gramos de carbohidrato. Es fácil. Para obtener la dosis de insulina según los carbohidratos, pues sustituyo los números en la fórmula. Dosis de insulina, gramos totales en la comida, que son 60, entre los carbohidratos a descartar, una unidad por cada 10 de insulina, esto me da 6 unidades. Entonces, yo administro mis 6 unidades de insulina rápida, ¿sale? Como Lispro o Aspar, antes de la comida. ¿Ok? ¿Qué tanto antes? Bueno, dependiendo, aquí también es muy importante, depende el tipo de carbohidrato que vaya a comer. En los carbohidratos simples, como las harinas refinadas como pan, galletas,
rápidamente se absorben, ¿ok? Pero si yo voy a comer carbohidratos complejos como verduras, leguminosas, cereales, donde tengo que digerirlos para que se empiecen a absorber, pues entonces aquí sería mejor una cristalina o una intermedia, donde después de la digestión se empiecen a absorber y empieza a hacer efecto la insulina junto con la elevación de la glucosa. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, puede ser que este, mi insulina me la ponga unos inmediatamente cuando voy a comer, inmediatamente, o termino de comer y después de comer, va a depender de los carbohidratos. Eso es muy importante, entender que los carbohidratos que estoy consumiendo son simples o complejos. ¿Qué quiere decir? Simples se digieren, se absorben rápidamente, complejos se digieren más lento y se absorben más lento, por lo tanto la elevación es más lenta. Eso va a determinar también qué tipo de insulina voy a utilizar, si una ultra rápida o una intermedia, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, simplemente en base a los carbohidratos, calculo la insulina y administro, ¿ok? Entonces, principalmente de insulina de acción rápida porque va a digerirse los carbohidratos, se van a absorber, se va a elevar la glucosa. Otro ejemplo es para el control de la glicemia preprandial. En este caso, cuando una persona va a comer, es decir, va a ingerir alimentos que le van a elevar la glucosa, necesito saber cómo está mi glucosa. Dice, generalmente, para corregir una azúcar alta en la sangre, se necesita en promedio, una unidad por cada 50 miligramos de cilitro de glucosa. ¿Ok? Este es un promedio. El rango puede abarcar desde 30 hasta 100, es decir, con una unidad me puede bajar hasta 100 miligramos por decilitro o 30, o sea, menos de 50. Entonces, ¿este rango de qué depende? Depende de la sensibilidad de cada individuo a la insulina. Si el paciente es muy sensible a la insulina, una sola unidad me puede bajar 100 miligramos por decilitro de mi glucosa. Pero si el paciente es poco sensible o resistente a la insulina, una sola unidad apenas me puede bajar 30 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. A eso se refiere la sensibilidad. Una, un paciente sensible con una sola unidad me puede bajar hasta 100. Un paciente poco sensible o resistente con una unidad me puede bajar 30 de glucosa. ¿Ok? Entonces tomamos el promedio que sería 50 y aplicamos el segundo ejemplo. El paciente dice dosis de corrección de glucosa alta en la sangre. Entonces, a continuación tiene que calcular la dosis de corrección de azúcar en la sangre. Eh, ¿Cuál es nuestro objetivo? Aquí es muy importante establecer el objetivo. Si mi objetivo es 120 de glucosa, le tomo la glucosa al paciente antes de que coma y es 220, entonces mi objetivo es corregirla a 120. ¿Ok? Por lo tanto, le resto a 220 los 120 del objetivo y tengo que bajar 100 unidades. Entonces calculo una unidad por cada 50 miligramos de glucosa. Es fácil. Entonces le administro 2 unidades de insulina rápida antes de comer. Porque este paciente va a empezar a comer y va a empezar a digerir carbohidratos. Y de por sí está elevado. Y luego con la comida se eleva más. Esto es muy importante porque muchos pacientes creen que están controlados porque toman su glucosa en ayuno y salen 100, 110, 115, 120 están bien. Pero cuando toman su hemoglobina glucosilada, resulta que está elevada. Tienen 8, 8.5, 9, 10, 11, ¿ok? De glucosilada y esto indica una glucosa promedio elevada que no corresponde a los 110 o 120 que el paciente aparentemente tiene en ayuno. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa ha estado elevada la mayor parte del tiempo, sobre todo después de las comidas, porque el páncreas no es
capaz de responder a las elevaciones de la glucosa. Entonces, debo de administrar insulina para controlar la glucosa. Estos dos métodos, tanto el método por carbohidratos como el método de la glicemia, es para los niveles, ¿sale?, de glucosa postprandiales, o sea, para prevenir los picos postprandiales. Y bueno, el primer ejemplo es en base a lo que voy a comer de carbohidratos, para que no se eleve tanto. El segundo ejemplo es para que si ya voy a comer y de por sí se va a elevar, ¿no? Y si ya la tengo elevada, pues entonces con mucho más razón, después de que coma, se va a elevar aún más. Y la siguiente manera es el cálculo de insulina basal. Este cálculo de insulina basal, como su nombre lo dice, va a ser la insulina que todos los días me voy a administrar para tratar de mantener los niveles de glucosa en niveles normales. Esto es más fácil, se calcula en base a los kilogramos de peso del paciente y va desde 0.2 a 1 unidad por cada kilo. ¿Ok? Y aquí también va a depender del tipo de insulina. Si es NPH, esa dosis calculada del peso por las unidades la divido 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche. Y si es glargina, es una unidad, es una administración cada 24 horas. Entonces aquí está un ejemplo. Si peso 80 kilos y le calculo a 0.2, esto me da 16 unidades. 80 por 0.2, 16. Entonces, si la insulina es NPH, administro 10 unidades por la mañana y 6 por la tarde. ¿Ok? Debo valorar, acuérdense que tengo un rango de 0.2 a 1 unidad. Si con este cálculo de 0.2, que fueron 16 unidades, no logré un control glicémico, es decir, hoy administré mi insulina, mañana por la mañana, en ayunos, checo la glucosa y sigue elevada, tengo que elevar la dosis. Entonces, en vez de 0.2, le puedo calcular a 0.3, a 0.4, a 0.5, hasta la dosis máxima, que sería 1. La dosis máxima sería 80 por 1, 80 unidades. Serán 80 unidades al día. ¿Ok? Entonces daría 60 por la mañana y 20 por la noche. Eso sería lo máximo que le podría dar, porque es la dosis máxima de 0.2 a 1 unidad. Pero debo ir subiendo gradualmente. ¿Ok? Es importante saber también que esta insulina basal la vamos a ir calculando, y por ejemplo, aquí que 10 por la mañana y 6 por la tarde, supongamos, y al siguiente día le cheque la glucosa y ya está bien. Pero también va a variar de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que consuma el paciente durante el día. A lo mejor esas 16 unidades hoy le sirvieron perfecto porque hoy comió ligerito, comió verduritas, pero mañana el paciente se le ocurrió comer tortilla, pan, galleta, refresco, jugo, y esas 16 unidades no van a lograr mantener la glucemia normal, y seguramente si toman la glucosa va a estar elevada. Eso es importante entenderlo también, ¿ok? Nuestro cuerpo, cuando no somos diabéticos, él solito regula los niveles de glucosa en base a lo que comemos. Si comemos muchos alimentos con alta cantidad de glucosa, secreta mucha insulina. Si no comemos, no secreta insulina. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, es muy importante. Aunque se llame insulina basal y sea de base, también necesita ajustes en base a la cantidad de alimentos ingeridos. Por favor, eso es muy importante que lo chequen con su médico, con su nutriólogo, porque si no hacemos el ajuste, entonces empiezan a tener variaciones en los niveles de glucosa, y eso se va a ver reflejado cuando determinen su hemoglobina glucosilada. Y bueno, es el mismo ejemplo de insulina basal, pero en el caso de que si es glargina Termir,
es una sola vez al día. En este caso, mismo ejemplo, paciente de 80 kilos por punto 2, 16 unidades. Aplico 16 unidades cada 24 horas, de preferencia siempre a la misma hora. ¿Ok? Aquí no hay problema. 16 en la mañana en la tarde. Si me lo aplico a las 8 de la mañana, todos los días 8 de la mañana. Si me lo aplico a las 10 de la mañana, todos los días a las 10 de la mañana. Eso es muy importante. De repente no hay problema si se me pasó una hora antes, una hora después, no hay tanto problema. Pero si se me olvidó la dosis, por ejemplo, hoy no me la puse. Y por lógica digo, ay, pues hoy mañana me pongo la de hoy y la de mañana. No, ¿ok? No hagan eso porque les pueden sufrir una hipoglucemia. O sea, se les puede bajar el azúcar. Si ayer se me olvidó y hoy me tocan mis 16 unidades, no quieran poner las de ayer y las de hoy juntas. ¿Vale? Checo mi glucosa, en base a los niveles, pues podré subirle a lo mejor unas cuantas unidades, en vez de 16 unas 20, dependiendo de los niveles de glucosa, pero no las 32 que sería el doble. Eso también lo deben checar muy bien para evitar que la glucosa se les baje. ¿Ok? Y por último es ver dónde voy a administrar mi insulina. ¿Ok? Entonces muchas personas utilizan siempre el mismo sitio para administrar la insulina y eso les causa complicaciones. ¿Qué complicaciones? Miren estas imágenes. Se le llama distrofias. ¿Ok? Aquí es una distrofia hipertrófica. Se alcanzan a ver, son como unas bolas de grasa. Se hipertrofia el tejido adiposo. Y también puede pasar lo contrario, una lipoatrofia. ¿Ok? En vez de hipertrofiarse, se atrofia. Aquí se ve como unos pocitos, ¿sale? Donde esa grasa se pierde, esa grasa abdominal, y se ven como unos pocitos. Entonces puede pasar las dos cosas, una hipertrofia o una atrofia del tejido adiposo, porque ¿dónde va la inyección? En el tejido adiposo que está debajo de la piel, se llama tejido subcutáneo, que es grasita, vean aquí, color amarillito. Por eso es importante que la técnica sea la adecuada. Tomamos la piel, hacemos un pellizquito y la aguja atravesando la piel, ya estamos en tejido subcutáneo. ¿Okay? Hay que tener cuidado que la inyección no quede en el músculo porque se absorbe más rápido y puede tener algunas complicaciones. ¿Okay? Y también es importante el tamaño de la aguja que vamos a utilizar y el tamaño de la piel, porque no es lo mismo el grosor de la piel a nivel abdominal que en la parte posterior del brazo o en el glúteo. Entonces va variando el grosor de la piel también y la cantidad de grasa debajo de la piel. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que elegir bien la zona y generalmente se recomienda que si vamos a utilizar una zona, esta se divida en cuadritos. Imaginariamente, no es necesario que se rayen el abdomen o la pierna, eso. Pero vamos haciendo divisiones aproximadamente de 1 centímetro cuadrado. ¿Ok? Por cada cuadrante. O sea, por cada zona hacemos lo mismo para ir determinando qué distancia de una administración a otra voy a respetar. Generalmente es 1 centímetro. Si yo ya imaginariamente hice esa división de 1 centímetro por 1 centímetro, un día pongo aquí, otro día pongo acá, otro día aquí en otro cuadrito, otro día aquí en otro cuadrito, otro día en otro cuadrito, otro día en otro cuadrito y así. Cuando se me acabe esta zona de cuadritos, sigo con estos, luego estos, para ir rotando las zonas y que no tenga las complicaciones que les acabo de mostrar, como son las distrofias. ¿Ok? Otro punto importante es determinar bien qué aguja voy a utilizar. Si mi insulina viene aquí en estas plumas, aquí se llaman plumas porque parecen plumas, parecen bolígrafos, donde aquí en esta punta va la aguja y aquí en este extremo, otro extremo, tiene una manijita donde yo ajusto
ajusto cuántas unidades voy a administrar. Aquí tengo el indicador, cuántas unidades voy a administrar. ¿Vale? Aquí yo ajusto cuánto me voy a administrar. Si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí viene cuánto voy a administrar. Le pongo la aguja. Aquí está la aguja. Esta es la aguja que le pongo a estas plumitas o bolígrafos. Cuando ya está cargada con la agujita y cuando ya tengo aquí las unidades que me voy a poner, cargo la plumita y presiono aquí en esta parte presiono como si fuera una pluma, como si fuera un bolígrafo y administra las unidades que yo haya ajustado. Es importante saber que tanto estas agujas que son para las plumas como las jeringas que yo puedo cargar son desechables. Solamente voy a dar una sola aplicación, porque si las aplico más de una vez, aparte de que se pueden contaminar, van perdiendo filo. Miren cómo se ven las imágenes. ¿Sale? Esta es una aguja nueva, esta es una aguja usada una vez, usada 2 veces, usada 3 veces y usada 4 veces. ¿Ok? Eso es una vista microscópica. A simple vista no se puede observar. Entonces es importante usar solo una vez su jeringa. Sobre todo también para evitar infecciones. Y por último, mencionar que la combinación de metformina con insulina dan la máxima eficacia. ¿Ok? Yo he visto algunos pacientes que de repente, como ya le dan insulina, le quitan la metformina. Si no hay contraindicación para la metformina, es decir, alguna causa por la cual no pueda dar metformina porque el paciente tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal y ya no puedo administrar metformina, pero mientras no haya contraindicación, utilicen metformina. ¿Por qué? Porque es la mejor combinación o la máxima eficacia, porque la metformina mejora la sensibilidad de la insulina. Por lo tanto, voy a necesitar menos insulina si utilizo o combino con metformina que si utilizo pura insulina solita. ¿Ok? Eso es muy importante. Si no hay contraindicación, puedo estar tomando metformina y administrando mi insulina. ¿Ok? No hay ninguna contraindicación, a menos que haya alguna específica contra la metformina. Si el paciente tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal o el paciente es alérgico a la metformina, pues no se puede administrar. Punto. ¿Ok? Independientemente si utilizo o no insulina. ¿Ok? Tiene máxima eficacia la insulina con la metformina. Obviamente tiene riesgo alto de hipoglucemia, lo que les mencionaba. Si no comen o si la insulina es muy alta para los carbohidratos que van a comer, pues van a hacer hipoglucemia, es decir, se va a bajar la glucosa. ¿Ok? El efecto secundario más común pues es la hipoglucemia. El precio es variable. ¿Por qué es variable el precio? Porque depende del tipo de insulina que utilicen. Algunas insulinas son más caras. ¿Ok? Y bueno, con eso terminamos. Espero que les haya servido estos ejemplos de cómo calcular la insulina. ¿Ok? El método más eficaz pues es la toma de glicemia, porque de esa manera yo puedo comprobar cuánto tenía antes de la aplicación y cuánto tengo después de la aplicación de la insulina. ¿Okay? Sin embargo, el cálculo predictivo en base a los carbohidratos también es importante, aunque es un poco más difícil de predecir, porque también tenemos que saber, aparte de la cantidad de carbohidratos, tenemos que saber el tipo de carbohidratos. ¿Ok? Eso también, si quieren, lo puedo explicar en otro video. Ahí tiene que ver tanto el índice glicémico como la cantidad de carbohidratos que da como resultado la carga glicémica. ¿Ok? Índice glicémico por el cantidad de carbohidratos nos da la carga glicémica. Entonces no es lo mismo índice glicémico que carga glicémica. ¿Ok? El índice glicémico es qué tan rápido eleva la glucosa en el alimento y la carga glicémica es el resultado del índice glicémico por la cantidad de carbohidratos. ¿Ok? Pero bueno, eso lo podremos ver en otro video. Ahorita la intención era que ustedes supieran cómo calcular la insulina. Acuérdense, la basal
es en base al peso. ¿Ok? Es en base al peso de 0.2 a 0.1, de 0.2 a 1 unidad por cada kilo de peso. ¿Ok? Es un rango. Tienen que ir checando la glucosa y ajustando la dosis. Si es NPH, 2/3 por la mañana, 1/3 por la tarde. Si es glargina, cada 24 horas. ¿Ok? Para las glicemias preprandiales, tomo la glucosa antes de comer y 1 unidad por cada 50 miligramos de glucosa que esté elevada. Y para prevenir la elevación después de la comida, 1 unidad por cada 10 gramos de carbohidratos. Así de fácil. El cálculo, aunque ya les dije, el control es un poquito más difícil porque va a depender de la sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina varía de acuerdo el propio paciente. Puede variar por la hora del día, por la cantidad de estrés que tenga el paciente. Eso va directamente en relación a la cantidad de cortisol producido. Entonces, hay muchas variables las cuales me puede dar como resultado un aumento de la sensibilidad o disminución de la sensibilidad de la insulina. ¿Ok? Y a final de cuentas, ¿cómo se traduce esto? En que se eleve o baje la glucosa. ¿Vale? Espero sus dudas y comentarios. Inbox. Cualquier crítica constructiva es bien recibida. Y espero les haya ayudado este video. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Que estén bien. Gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Chao.